A ver, ¿están observando la pantalla? Sí, Sí, profesor, sí. Sí, profesor, se observa. Ok. Bien, entonces hagamos un pequeño repaso. Este es el símbolo típico de este dispositivo llamado amplificador operacional, que tiene dos entradas. Una entrada llamada inversora, representada generalmente así con un signo menos, y la entrada no inversora con el signo más. Luego hay una salida y generalmente puede trabajar aplicándole una entrada, una señal pequeña por alguna de las entradas y luego mediante una realimentación utilizando elementos externos como resistencias, se puede calcular el factor de amplificación o ganancia de este dispositivo. Internamente presenta una impedancia de entrada y según este modelo se puede considerar también la salida igual a una fuente de voltaje donde el valor de esto va a estar en función de este factor A sub B que se llama ganancia por el voltaje B sub in, donde B sub in sería la diferencia del voltaje que ingresa por el terminal no inversor menos el terminal inversor. Este dispositivo tiene algunas características que ya lo habíamos mencionado, pero internamente en realidad contiene toda una estructura electrónica formado por varios dispositivos transistores y una serie de elementos resistivos. Toda esta red que ven acá de transistores equivale a estos circuitos. En la entrada hay una etapa que se conoce como amplificador diferencial, luego hay un amplificador de voltaje y luego hay un amplificador de potencia llamado push-pull. Y finalmente tenemos la salida del dispositivo. Este dispositivo suele ser analógico, es utilizado para poder aplicar señales analógicas que, por ejemplo, deben ser amplificadas, pero también se diseñó para que lleve a cabo operaciones aritméticas, como por ejemplo sumar señales o poder calcular o aplicar la derivada de una señal o la integral. Y luego ya se han acoplado otras funciones, como la de trabajar como comparador de señales analógicas y también en el diseño de una serie de filtros, donde además la señal que se filtra se le puede dar cierta ganancia. Hay en realidad como una docena de aplicaciones de este dispositivo. Actualmente, para poder diseñar, por ejemplo, un amplificador con pocos elementos, se puede utilizar un amplificador diferente, un amplificador como este, ¿no? Para hacer un amplificador de voz con un solo circuito integrado y algunos elementos externos, podemos implementar un amplificador de un micrófono para luego poder agregarle un parlante y poder darle un nivel de potencia a la voz. Pues vamos a ver hoy día las configuraciones típicas para este dispositivo. Vamos a analizarlo. El amplificador operacional puede ser utilizado en una aplicación de lazo abierto, donde acá no hay ninguna realimentación, donde la salida va a ser proporcional a el voltaje que hay acá entre las entradas. Podemos aplicarle, por ejemplo, un voltaje como este y en la salida vamos a obtenerlo directamente en función de la ganancia que tenga el amplificador. También un voltaje negativo y acá tendríamos de igual manera en la salida un voltaje similar pero con cierta ganancia. Es utilizado por lo tanto para hacer aplicaciones que ya he comentado, pero también forma parte de algunas estructuras electrónicas como por ejemplo estos circuitos que convierten
una señal analógica, una señal continua en una señal digital, que se llaman convertidores AD o análogo a digital, utilizados, por ejemplo, en todo lo que es Internet. Cuando nosotros hacemos una llamada telefónica, generalmente utilizamos un dispositivo que contiene un micrófono, un headset, para hablar, pero nuestra voz es analógica, es continua, y por Internet generalmente fluye información en forma digital. Entonces se hace una conversión ahí de la voz que es analógica a valores digitales. Ahí es donde se utilizan estos circuitos como parte de las tarjetas, ¿no?, que hay en la computadora, del hardware, y que convierten una señal continua en valores digitales. Hay AD como este, llamado flash, donde se utiliza para poder convertir justamente una señal analógica en un conjunto de datos digitales, en un conjunto de bits. Hay varias tecnologías para estos convertidores. Este es uno de los más rápidos y por eso se llama flash, pero hay otros que utilizan otros bloques que por el momento no nos interesan. El amplificador operacional suele ser utilizado en muchas aplicaciones donde se lleva a cabo una realimentación. Es decir, que la salida influye o participa también como entrada del dispositivo. Esta forma de llevar la salida como entrada permite que el circuito que se obtiene va a tener estabilidad, va a permitir controlar la ganancia, es decir, cuánto de necesario que amplifique el dispositivo. Entonces, vamos a ver justamente unas configuraciones donde se utiliza una realimentación. A ver, para poder analizar estas configuraciones, hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Acá tenemos el amplificador operacional. Están las dos entradas representadas con los signos menos y más. Entonces, la corriente que ingresa por ese terminal es igual a 0, de igual manera como la corriente que ingresa por el otro terminal también es igual a 0. Esta es una primera consideración de que no hay corriente de entrada desde los terminales al dispositivo. La segunda consideración es que el voltaje que hay en este punto de la entrada no inversora es igual al voltaje que hay en este otro punto que corresponde a la entrada inversora. Estas dos consideraciones nos van a permitir luego plantear unas relaciones y poder calcular, por ejemplo, el voltaje en la salida para ver cuánto es el factor de amplificación al aplicar una realimentación de la salida de repente a la entrada inversora o a la entrada no inversora. Veamos estas configuraciones. Primero, esta configuración llamada de amplificador inversor. Vamos a demostrar que la ganancia está dada por esta relación. La resistencia RF, que se le llama resistencia de realimentación, sobre esta resistencia R1. En esta configuración, la señal que se va a amplificar ingresa por esta entrada, es la señal B1, que puede ser, por ejemplo, una señal muy pequeña, analógica, podría ser, por ejemplo, la señal que procede de un micrófono, ¿no? Puede ser la señal de voz, una señal analógica. La otra entrada se prefija a tierra y la salida va a estar dada justamente en forma proporcional a A sub B, y vamos a ver ahí que B sub 0 va a ser proporcional a B sub 1, donde el factor de proporcionalidad es este elemento llamado A sub B, que vendría a ser como la ganancia del amplificador. ¿Sí?
Ahora vamos a mostrar la expresión de la salida, tomando en cuenta las consideraciones que están en la diapositiva anterior. A ver, al aplicar acá una fuente de voltaje, va a haber acá una corriente. Entonces, por consideraciones, la corriente por acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente que viene desde esta fuente sigue este camino y luego va por RF y llega a esta salida al punto B sub 0. A ver, veamos. Además, también el voltaje que hay en la entrada inversora es igual al voltaje en la entrada no inversora. Pero como observamos, la entrada no inversora está puesta a tierra. Por lo tanto, ese voltaje va a ser igual a 0. Ahora, esta corriente I se puede calcular de esta manera, como la diferencia del voltaje B1 menos el voltaje en este punto, vamos a llamarle N, menos el voltaje en el punto N, en general sería así. Todo eso sobre R1. De igual manera, esa corriente es la misma, como por acá la corriente que ingresa es igual a 0. Esta corriente viene por acá, por RF. Entonces, también podríamos decir que esta corriente I es igual al voltaje en este punto B sub N menos el voltaje en este punto que sería B sub 0 y todo sobre RF. ¿Okay? Pero como vemos acá, este voltaje B sub N sería igual a 0. Si reemplazamos en esta relación, la expresión va a quedar así: B sub 1 sobre R1, y esto va a ser igual a B sub N, que es 0, menos B sub 0 sobre RF. Y de acá podemos despejar en general B sub 0, que sería menos RF sobre R1, y todo eso multiplicado por el voltaje B sub 1. Esta relación es la que se denomina el factor ganancia A sub B. Entonces, el voltaje B sub 0 va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por esta relación de RF sobre R1. El signo menos tiene una interpretación. El signo menos significa que en la salida el voltaje B sub 0 va a salir desfasado. Cuando acá en la entrada tenemos un valor positivo, acá digamos, va a salir con signo menos ese voltaje, sale negativo. Y cuando acá en la entrada se tenga un voltaje negativo, acá más bien sale positivo. Es decir, en esta configuración, el voltaje en la salida se desfasa 180 grados
con respecto al voltaje en la entrada. Entonces, esta es la configuración de un amplificador llamado inversor. Y precisamente se le llama de esa manera porque el voltaje en la salida sale invertido, ¿no? Con respecto al voltaje en la entrada. Más adelante vamos a ver una aplicación con el multisim para un amplificador que trabaje en esta configuración, es decir, sea un amplificador inversor. Entonces la ganancia lo da esta relación RF sobre R1. Por ejemplo, si R1 tuviera el valor de 1 kiloohmio y RF 10 kiloohmios, la salida va a ser amplificada 10 veces, ¿no? La salida saldría amplificada 10 veces. Entonces acá se puede aplicar un voltaje de 10 milivoltios y en la salida se puede obtener un voltaje de 100 milivoltios, haciendo esta conexión o una realimentación. Entonces, en varias aplicaciones, la ganancia suele ser controlada con estos elementos externos. Por ejemplo, dos resistencias. ¿Okay? En la práctica, también se puede configurar un amplificador no inversor, es decir, que la salida sea proporcional al voltaje de entrada, pero que en este caso ya no se desfase la salida. ¿Okay? Esto lo vamos a ver luego cuando trabaja como un circuito sumador. A ver, entonces vamos a ver ahora la aplicación de un amplificador no inversor. Muy bien. A ver, esta es otra configuración. Para que la salida no salga desfasada con respecto a la entrada, la señal de entrada. Entonces, en este caso, la señal de entrada debe aplicarse sobre la entrada no inversora, la que tiene signo más. Cuando aplicamos acá la señal, el amplificador puede hacer ese trabajo de amplificar la señal varias veces y ahora la salida va a salir en fase con la señal de entrada. Y la ganancia también puede ser controlada por elementos externos, en este caso por R1 y R2. Y vamos a demostrar que la ganancia va a estar dada por esta relación, 1 más el valor de R1 sobre R2. ¿Okay? A ver, entonces vamos a ver cómo hacemos esta demostración. A ver, este es el punto de tierra GND. A esto le voy a llamar el punto N y el voltaje ahí le voy a llamar B sub N. B sub N. A ver, ¿qué tenemos acá para hacerlo rápidamente? Voy a poner ahora B sub N en función de B sub 0, de B sub 1, de R1 y R2. Esto, el voltaje acá es B sub 0, sería como un divisor de voltaje, ¿no? Para hallar B sub N. A ver, B sub N. Sería igual a B sub 0 sobre R1 más R2 y todo esto por R2. Así sería el voltaje en este punto. Ahora, por las consideraciones previas que habíamos mencionado, el voltaje en la entrada no inversora, es decir, en B menos, es igual al voltaje en B más. Esas son las consideraciones. Entonces,
acá tendría que B menos a la vez es igual a Bn. Por lo tanto, voy a obtener lo siguiente. Del circuito, el voltaje Bn también sería igual al voltaje que hay o que llega a la entrada B, a la entrada más que la entrada no inversora, y esto a la vez sería igual al voltaje aplicado B sub 1. Acá es donde se aplica la señal que va a amplificarse. A ver, si esta ecuación la llamo la ecuación número 1, voy a reemplazar Bn por B sub 1 y tendría lo siguiente, ¿no? A ver, acá es B sub 2. A ver, quedaría de esta manera la relación R1, la ecuación 1, todo esto sobre R1 más R2. Y de esta ecuación se va a despejar el voltaje de salida B sub 0. A ver, entonces nos quedaría de esta manera. Sería igual a B sub 1 por R1 más R2 sobre R2. Y finalmente de acá sacamos esta relación conocida, ¿no? A ver, entonces quedaría así, B1, todo esto multiplicado por 1 más R1 sobre R2. O simplemente sería la ganancia A sub B. Esta sería la llamada ganancia de voltaje para el amplificador, trabajando como un amplificador no inversor. Entonces, en este caso ya la salida va a salir en fase con la señal de entrada y la amplificación lo va a dar esta relación, 1 más esta resistencia que hace de realimentación, que es R1 sobre R2. Entonces, estas son dos configuraciones, digamos, básicas, y a partir de las cuales luego se puede obtener otras aplicaciones, como por ejemplo hacer un circuito que reciba varias señales y pueda hacer alguna operación con ellas, es decir, un circuito sumador de señales analógicas, o de repente ya un circuito amplificador diferencial. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces ya hemos visto dos aplicaciones, como un amplificador inversor, donde la salida se desfasa con respecto a la entrada 180 grados, y la del amplificador no inversor, donde la salida sale en fase con la señal de entrada y el factor de amplificación es controlado por una relación a partir de un par de resistencias. También puede ser utilizado para aplicar varias señales al amplificador
y que obtengamos acá la suma algebraica de ellas en la salida. Entonces, muchos sistemas que se utilizan como amplificadores, que se utilizan en algunas consolas, se utilizan justamente estos dispositivos. Hay toda una gama de amplificadores operacionales para pequeña señal, mediana señal y también para amplificar 1000 veces una señal de entrada, amplificadores de potencia, ¿no? A ver, acá tenemos el esquema típico de un amplificador sumador, también que operaría como un inversor, porque las señales B1, B2 y B3 se aplican por la entrada inversora. Acá tenemos la resistencia RF que hace de realimentación. En esta configuración la entrada no inversora está puesta a tierra y la salida, el voltaje de salida va a estar dada por esta relación. Es igual a menos el valor de la resistencia de realimentación por estos términos, ¿no? Que nos dan información de la corriente B1 entre R1 más B2 entre R2 y más B3 entre R3. Entonces también podríamos demostrar que el voltaje B sub 0 es igual a esta expresión. Ahí vamos a llegar a esta expresión general para un amplificador sumador inversor. A ver qué tendríamos acá. Por acá, tomando en cuenta las consideraciones, va a haber una corriente I1, por acá una corriente I2, por acá una corriente I3. La suma de estas tres corrientes, I1, I2 e I3, va a ser igual a la corriente que viene por acá. A ver, diríamos así. La suma de I1, I2 e I3 debe ser igual a la corriente I, porque deben cumplirse la ley de Kirchhoff. Ahora, este punto lo podemos hacer como el punto N, y acá vamos a tener un voltaje B sub N. Pues cada corriente lo podemos poner en función de la diferencia de potencial B1 menos BCN entre R1 para la corriente I1, de igual manera para I2 e I3. Al final tendríamos esto, ¿no? De igual modo, la corriente I sería igual al voltaje o la diferencia de potencial B sub N menos B sub 0 sobre RF. Pero como B sub N, o el voltaje acá es igual al voltaje en entrada no inversora, y esto está puesto a tierra, B sub N sería 0, de tal modo que B sub 0 va a quedar de esta forma, será igual a menos RF multiplicado por todo este factor que viene a ser la relación de B1 sobre R1 más B2 sobre R2, B3 sobre R3, y de esa manera tenemos la expresión general para un sumador inversor.
Ahora, si hacemos que las tres resistencias sean iguales, por ejemplo, si se da esto, que R1 es igual a R2, si se ponen ahí tres resistencias idénticas, entonces el voltaje V sub 0 va a quedar de esta manera, menos RF sobre R. Y todo eso por la suma algebraica de los voltajes, es decir, V1 más V2 más V3. Así quedaría la expresión general. Cuando R1 sea igual a R2, igual a R3, y esto sea igual a una resistencia R. Entonces, por eso es que se le llama justamente un amplificador inversor sumador. Acá están las señales que se suman algebraicamente. Entonces, estas son las primeras configuraciones que se le da a este dispositivo, donde la ganancia suele ser controlada de esta manera. A ver, entonces vamos a ver ahora una aplicación práctica. A ver, ahí en la pantalla deben estar observando una aplicación de multisim. Acá está el amplificador operacional. Esta es la entrada no inversora que está puesta a tierra. Y por acá está la entrada inversora. Acá hay dos resistencias en realimentación, R2 de 100 kilo ohm y R1 de 10 kilo ohm. Por R1 se va a aplicar una señal sinusoidal que tiene una frecuencia de 1000 Hz y tiene una amplitud de 100 milivoltios. 100 milivoltios pico a pico. Esta señal yo quiero amplificarlo 10 veces. Entonces, agrego, por ejemplo, acá en la parte de realimentación una resistencia de 100 kilo ohm y acá una resistencia de 10K. Como voy a hacer un amplificador inversor, me preocupo porque la relación de R2 sobre R1 sea igual a 10. Después, estos dispositivos también tienen que ser polarizados, tienen que recibir tensión continua, ¿no? Para poder operar, porque internamente tienen todo un circuito electrónico basado en transistores, y los transistores tienen que polarizarse. Entonces se polariza con una fuente positiva acá de más 5 voltios, y por acá una fuente negativa de menos 5 voltios. Ahora acá se pone un osciloscopio de 2 canales. En el canal A se va a observar la señal que viene de la fuente, una señal de 100 milivoltios pico a pico, y la salida va a estar acá puesta en V sub 0, en la salida del amplificador. Eso a través del canal B. Entonces, vamos a comparar la señal de entrada, la señal de salida, y ver cómo salen las señales desfasadas 180 grados. A ver, ahí está ejecutándose la simulación. La línea de color azul es la señal amplificada y la gráfica de color rojo es la señal de la fuente. Entonces la fuente, la información lo tenemos acá en el canal A. Cada cuadradito tiene una dimensión de 200 milivoltios. Entonces la señal de entrada varía entre más 100 milivoltios y menos 100 milivoltios acá. La salida es la señal de color azul. En este caso la escala es de 500 milivoltios.
Entonces, cada uno de estos cuadraditos, el lado vertical de cada cuadradito es de 500 milivoltios. Y como observamos acá, la parte positiva abarca dos cuadraditos, es decir, 1000 milivoltios acá arriba y acá también 1000 milivoltios. Entre un pico máximo positivo y un pico negativo habría 2000 milivoltios. ¿Ok? Entonces, esta configuración me está mostrando que la señal de salida sale amplificada y sale desfasada 180 grados. Es decir, cuando la señal en la entrada es positiva, como observan acá, la salida sale más bien negativa, no sale invertida. Y cuando la entrada es positiva, la entrada es negativa, la salida es positiva. Y se comprueba el factor de amplificación. En este caso sería igual a 10, ¿no? Porque ingresan 100 milivoltios pico a pico, es decir, en total 200 milivoltios, y sale acá amplificado 10 veces, es decir, 2000 milivoltios, que es la señal de color azul. Entonces, esta es una aplicación del amplificador operacional. Entonces, en la práctica, si yo quisiera comprobar eso, necesito conseguir un circuito integrado, podría ser el 741. Necesito ponerle dos fuentes, una fuente positiva de más 5 y una fuente acá negativa de menos 5 voltios. Le agrego una resistencia de esta manera en la realimentación y otra resistencia de 10K. Y acá conecto mi entrada, que podría ser un pequeño micrófono. Y en la salida le pongo un parlante. Entonces, de esa manera, puedo tener un amplificador que me multiplique por 10 la magnitud de la señal de entrada. ¿Okay? A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, ¿por qué pone más 5 voltios y menos 5 voltios? Ok, la razón es la siguiente. La señal de entrada tiene una variación positiva, que es esta, pero también tiene una variación negativa. Entonces, yo quiero que el amplificador trabaje de manera simétrica, amplificando la parte positiva de la señal de entrada, pero como también tiene una parte negativa, entonces también se le pone una fuente negativa acá. Por eso es que lo polarizo con dos fuentes de alimentación, una positiva y una negativa, para que la negativa me permita amplificar también la parte negativa de la señal de entrada, ¿no? Esta es una señal continua que tiene una variación positiva y una variación negativa. Pues en este caso, para tener una señal amplificada, simétrica, lo polarizo con dos fuentes, una positiva y una negativa. En otras aplicaciones, bastaría de repente utilizar solamente la fuente positiva y la otra entrada para polarización, que es esta, lo puedo prefijar a tierra, ¿no? Y ahí la salida sería solamente positiva. ¿Ok? Pero se puede polarizar de esas dos maneras, con dos fuentes, una positiva y una negativa, o tierra y una positiva, ¿no? Depende de la aplicación. A ver, ¿alguna otra consulta? Listo. A ver, vamos a ver ahora una aplicación de un amplificador no inversor, para que vean que ahora sí la salida va a salir en fase con la entrada. Entonces van a saber acá que en la parte positiva de la entrada también ahí sale amplificada la salida. Profesor, una pregunta con respecto a eso. Dime. Si yo, por ejemplo, conectase un micrófono y, bueno, un parlante en la salida, eh, o sea, ¿qué significaría el hecho de que esté desfasado? Tipo, la salida eh, me parecería después de un cierto tiempo o no habría ninguna implicación física. A ver, bueno, en este caso, cada uno de estos dispositivos tiene un, aplica
un tiempo de demora a la respuesta, ¿no? Pero ese tiempo de demora es muy pequeño, que no se percibe. Está en el orden de los microsegundos. Pero en la práctica, cuando ya son muchos dispositivos en el camino, sí se puede notar ese desfasaje, pero en este caso casi no se nota, porque tomando en cuenta el retardo y el desfasaje, eh, en un segundo pueden transcurrir muchos ciclos acá que no se distingue, no lo distingue el oído humano. El oído humano podría distinguir de repente una variación de cuánto, de 20 Hz, 10 Hz, ¿no? Pero a cuando tenemos un desfasaje para un solo dispositivo, casi no se percibe el desfasaje, pero eso implicaría, ¿no? Que si tuviéramos un retardo mayor, sí se podría notar que yo hablo algo y después de algún tiempo recién lo voy a escuchar. Y eso a veces lo percibimos cuando hacemos una llamada, por ejemplo, de Perú a Japón o en cualquier comunicación con otro país, ¿no? O de repente de Tumbes a Tacna, sí se puede notar un pequeño retardo, porque en el trayecto pueden haber varios de estos dispositivos. Uno en el lado del transmisor del que inició la llamada y después tiene que ir por un convertidor análogo digital, después tiene que ir por switch, por routers, pasar de un router a otro y allí en el trayecto pueden haber varios nodos y cada uno de ellos va sumando, va desfasando la señal. Y en el otro lado, ahí se va a notar un retardo, ¿no? Porque hay muchos dispositivos involucrados, muchos nodos en el trayecto. Y cada uno de ellos va a agregar un retardo, además del desfasaje que se da. Ahí sí se percibe. Pero en este caso, cuando es uno, casi no se distingue retardo. Pero si le pusiéramos 100, 200, ahí sí vamos a notar un retardo. ¿Okay? Entonces, esto de acá es sinónimo de que se introduce de todas maneras un retardo, ¿no? Pero en este caso, como es uno solo, es insignificante ese retardo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? A ver, veamos el circuito de un amplificador no inversor. Ya, acá está. A ver, fíjense la configuración. Este es otro tipo de amplificador operacional, es 741. Bueno, este lo encontramos en un circuito integrado. ¿De cuántos pines? Creo que tiene 8 pines, 4 por lado. A ver, acá la señal de entrada ingresa por la entrada llamada no inversora. Acá está el signo más. Y la realimentación de la salida a la entrada inversora. Y acá está la otra resistencia. Entonces, notamos ahí que la señal que se va a amplificar entra por la entrada no inversora. Entonces, esa configuración ya es típica de un amplificador no inversor. La polarización también es a través de dos fuentes, menos 15 voltios y por acá más 15. Y la salida se lleva al canal B de un osciloscopio y acá también se le simula, se pone una carga, ¿no?, de 100 kilo ohm. El canal A va a servir para compararlo con la señal de entrada, que va a tener esta magnitud, una frecuencia pequeña de 60 Hz. Pero lo que nos interesa es ver que esta configuración le da ganancia o amplifica esta señal, pero que además ahora sí ya no va a haber ese desfasaje, va a salir en fase. A ver, lo ejecutamos.
Ahí está la señal de entrada que está de color azul y la salida que es la señal de color rojo más bien. Sale ahora sí en fase, observen los puntos de cruce por cero coinciden, ¿no? Para la parte positiva de la entrada y también tenemos la parte positiva del voltaje que hay en la salida. De igual manera con la entrada, ¿no? La parte negativa también coinciden. Es decir, acá las dos señales están en la misma fase, ambas cruzan por cero en el mismo instante. Ahora, la ganancia también podríamos comprobarlo acá, ¿no? La ganancia sería 1 más 5 entre 1, 5 más 1, 6. Va a amplificar 6 veces esta señal de entrada. A ver, acá las dos escalas están marcando 5 voltios por división. El lado vertical de cada cuadradito es 5 voltios, ¿no? Entonces, acá está la señal de color azul, que abarca aproximadamente punto, ¿cuánto abarcará? Punto 3. Si lo multiplicamos esto por 6, a ver si es, cada cuadradito vale 5 voltios. Acá tendríamos aproximadamente cuánto, 1, a ver, 2, a ver, ¿cuánto vale cada segmento de estos? 2, 4, 6, 8, 10. Por acá sería 2.5, más o menos diríamos 1 voltio, ¿no? 1 por 6 nos devuelve 6 voltios. Y acá está la salida que abarca 5 más 7.5, ¿no? Entonces acá la salida debe ser por lo menos 1.2 voltios el voltaje de entrada, ¿no? Como acá tenemos valor eficaz, el valor pico sería 1 por raíz de 2, que es 1.4, ¿no? O sea, 1.4 es el valor pico, y si eso lo multiplicamos por 6, 1.4 por 6, ¿cuánto sale? 8 puntos picos. Es decir, acá sale aproximadamente eso, ¿no? 6.8 voltios. Pues amplifica aproximadamente 6 veces esta configuración. Entonces, en la configuración de amplificación no inversora, la salida sale en fase con la entrada. Entonces, también esto lo podemos implementar en la práctica y comprobar de que este dispositivo, agregándole solamente estos elementos externos, en una primera aplicación nos permite hacer estas configuraciones, ¿no? De poder hacer un amplificador. Muy bien. Entonces ya hemos visto en la práctica una aplicación para comprobar esta relación que nos da la ganancia o la relación de amplificación. A ver, veamos ahora algunos ejercicios que quiero que participen. Quiero que participen ustedes. A ver, fíjense la configuración de este ejemplo. Dice, dada la configuración del amplificador operacional, determinar el valor de RF que se requiere para producir una ganancia en lazo cerrado de menos 100. ¿Cuánto debe ser el valor de RF? ¿Cuál es la respuesta?
A ver, jóvenes, ¿alguien tiene la respuesta? Se han demorado demasiado ya. Ya, profe. ¿Cuánto? 220 kilo. 220 kilos, muy bien, excelente. Listo. ¿Cuál es su apellido? Porra, profe, porra. Muy bien, Porras. Hay que hacerte una porra, Porras. Ahora vamos con el siguiente ejercicio así rápido, ya rápido. A ver, ¿por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? A ver, acá se pide identificar cada una de las configuraciones de un amplificador operacional. ¿Cómo se denomina esta configuración? ¿Cómo se denomina esta configuración? ¿Y cómo se denomina esta configuración? La primera es de impedancia, pues, amplificador de impedancia. Ya, adaptador de impedancias. A eso también se le conoce como seguidor emisivo, que tiene ganancia igual a 1. Cuando observen así la salida conectada a la entrada inversora, la ganancia que presenta acá es igual a 1 y también se le conoce como seguidor emisivo. Y también se puede decir que trabaja como adaptador de impedancias. ¿Ok? Muy bien, excelente. La parte B. Ahí deben decir si es que se trata de un amplificador No no inversor, profe. inversor o inversor. No inversor sería. Sería un amplificador no inversor. Ujú. Ok. ¿Cuál sería la expresión de la ganancia? Uno más RF entre RI. Ya, correcto. 1 más RF entre RI. Listo. Ahora el más sencillo, ¿no? La parte C. ¿Qué configuración es? Inversor. Es de un amplificador inversor. ¿Cuál es la relación que me da el valor de la ganancia? Menos RF entre RI. Muy bien. Menos RF entre RI. Listo. A ver, hay unos links que les pueden ser útiles. Por ejemplo, este de acá está chévere. Bueno, voy a pegar el PDF en el Univirtual y pueden complementar la teoría con estos enlaces. A ver, veamos ahora otras configuraciones, como por ejemplo, cuando puede trabajar como integrador, como derivador, como comparador y como amplificador diferencial. Esta es una configuración típica del amplificador operacional trabajando como integrador. En este caso, la realimentación se lleva a cabo utilizando un condensador, ¿no? De una capacidad C. La realimentación lo hace un condensador, luego se agrega una resistencia acá y por acá está la señal de entrada que
nos va a dar en la salida finalmente la respuesta de la integral o la integración de esa señal de entrada. Y la otra entrada, bueno, se prefija a 0. En este caso, podemos evaluar también el voltaje o la expresión de V sub 0, planteando relaciones similares a las que hemos hecho en las configuraciones de amplificador inversor y no inversor. Entonces acá la fuente se aplica de esta manera y en la salida vamos a obtener la integral de la señal de entrada. Entonces planteamos estas ecuaciones que la corriente que viene desde la fuente IR es igual a la corriente que se deriva por el condensador. La corriente que viene por R sería Bin sobre R. Y acá haciendo la diferencia de potencial va a quedar de esta manera, tomando en cuenta la forma de hallar la corriente en un capacitor, ¿no? Que es proporcional a la capacidad por la variación del voltaje sobre el diferencial del tiempo. Y de acá se despejaría V sub 0. Despejamos el voltaje de salida V sub O y nos da esta expresión general para la salida de un integrador. El voltaje de salida es menos 1 sobre R por C por la integral o del voltaje de entrada V sub I en función del tiempo, integrando de 0 hasta un tiempo t. Este V sub 0 sería un valor inicial, un voltaje inicial que habría. Pero esta es la expresión del voltaje en la salida del operacional trabajando como integrador. También el voltaje sale desfasado, o la señal de salida acá sale desfasado, es decir, si acá aplicamos un valor positivo, acá más bien sale negativo, y si acá tenemos un valor negativo, acá más bien sale positivo. Pero con esta ecuación podemos hallar esa respuesta, ¿no? Menos 1 sobre R por C, y luego la integral de 0 a t de la señal de entrada por el diferencial del tiempo. Si aplicamos, por ejemplo, una señal como esta, que varía de 0 a un valor, ¿cómo sería la salida? Como ustedes han utilizado n veces las integrales, cuando integran una constante, integran, por ejemplo, 2t por el diferencial de t, ¿cuánto es la salida? T cuadrado. No, integras 2 por diferencial de t. 2T. 2t, ¿no es cierto? Sale como una especie de recta, ¿no? Una especie de recta. Justamente debe salir la respuesta algo como esto, ¿no? Entonces acá va a integrar, por ejemplo, cuando la entrada es positiva, acá más bien debe ser esta la salida, y cuando baja o se hace, bueno, acá está entre 0 y t, ¿no? Debe integrar así. Cuando sube de este nivel 0 a un nivel más, sale así, y cuando baja, sale de esta manera, pero sale con una especie de señal triangular, ¿no? La integral de esta onda rectangular es una onda triangular. Entonces podemos hacer el análisis en forma parecida a los casos anteriores, tomando en cuenta una corriente de entrada y la corriente que se derive por el condensador. Y con las consideraciones que por acá en la entrada la corriente es igual a 0, acá también es igual a 0, y que el voltaje en este punto es igual al voltaje en este otro punto. Entonces, estas serían las formas de onda que esperamos hallar y que también podemos hacer la simulación utilizando multisim para un integrador. Ahí el generador se le podría poner una señal, por ejemplo, como esta, rectangular, para observar la forma de onda que sería una señal triangular.
A ver, ahora con una aplicación con algunos valores que se coloquen en estos elementos. A ver, tenemos acá un condensador con esta capacidad 0.01 microfaradio y acá una resistencia de 10 kilo ohm. Como entrada se va a poner una señal rectangular que varía de menos 5, menos 2.5 voltios, a más 2.5 voltios. Una señal que tiene un valor negativo y luego un valor positivo, ¿no? En el semiperiodo es positivo más 2.5 y luego en la otra mitad del periodo es negativo menos 2.5. Entonces hacemos cálculos, planteamos ecuaciones. Y la respuesta va a ser esta. Ahora ya en detalle. Entonces acá tenemos el punto de referencia. Esta es la señal de entrada. Cuando este tramo sea positivo más 2.5, si vemos la respuesta, sería la salida menos 1 sobre el producto de R por C por la integral de esta constante, ¿no? Que sería 2.5. Y todo eso por el diferencial de tiempo. Entonces nos queda una recta que va a variar así. 2.5 T. La respuesta va a ser de 0 a menos 5 voltios. Y luego cuando la entrada pase a menos 2.5, ahora aplicamos nuevamente la expresión de la salida y sería menos 2.5 por diferencial de T. Ahora más bien saldría con un valor positivo, ¿no? Va a crecer así de este valor hasta 0. Y luego se va a repetir en el siguiente ciclo. Ahora, la duración del periodo sale 200 microsegundos. Al operar acá el producto de R por C, ¿cuánto nos da esto? A ver, si lo pasamos a sistema MKS, esto sería 10 a la menos 8 por 10. A ver, vamos a ver si es que sale 100 microsegundos. Entonces, si hacemos el producto de R por C, eso nos da 100 microsegundos, ¿no? Porque son 10 kilo ohm, lo pasamos a ohmios, sería 10 por 10 a la 3, y luego 0.01 microfaradio sería 0.01 por 10 a la menos 6, y luego hacemos el producto, y de ahí lo pasamos a microsegundos, y sale eso, ¿no? 100 microsegundos. Eso sería la duración de cada semiperiodo, 100 microsegundos. Esta sería la forma de onda. Esta es la respuesta que nos da el circuito integrador cuando le aplicamos una forma de onda como esta. ¿Okay? La salida es una señal triangular. Entonces se puede combinar
una aplicación de un amplificador como el que hemos visto y luego un integrador. En muchos sistemas de automatización, de control, se pueden utilizar controladores basados en operacionales para poder mantener una señal de entrada dentro de sus límites prefijados. A ver, entonces podemos luego hallar en general la función de transferencia o la relación de la salida sobre la entrada mediante la impedancia del condensador o la reactancia y la resistencia, ¿no? Y nos va a quedar esta relación. A ver, otra aplicación del amplificador operacional es trabajando como un circuito derivador. En este caso, el condensador más bien va en la línea de entrada de la señal y la realimentación se hace a través de esta resistencia. Entonces acá el voltaje en la salida va a ser proporcional a la derivada de la señal de entrada. Entonces planteando relaciones similares a las anteriores, de que la corriente que viene por acá de entrada es igual a la corriente que va por este lado, tomando en cuenta que el voltaje en este punto va a ser igual a 0, se puede determinar la expresión del voltaje en la salida, que sería justamente eso, ¿no? La derivada de la señal de entrada. A ver, entonces nos va a quedar como expresión esta que está en la parte de abajo, ¿no? El voltaje va a ser igual a menos el producto de R por C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje de la señal de entrada. Entonces podemos aplicar una señal que podría ser una onda triangular y la salida nos va a dar una señal cuadrada, ¿no? Aplicando la derivada. Entonces estos dispositivos justamente fueron utilizados para diseñar las primeras computadoras que eran de tipo analógico, eran computadoras analógicas, y el hardware para hacer operaciones aritméticas o hacer operaciones de integrar, derivar, eran justamente circuitos basados en operacionales, porque como ven, en cierta configuración se puede obtener en la salida o la derivada o la integral de la señal de entrada, ¿no? Entonces, las computadoras analógicas se basan en amplificadores operacionales. Pero ahora el campo de aplicación es básicamente en el diseño de amplificadores de audio, circuitos de control, así como también en convertidores, en el diseño de filtros, etc. Muy bien, entonces, este es el circuito típico de un derivador. Si la entrada fuera esta, una señal triangular, la salida sería una señal rectangular, derivando esta expresión, ¿no? A ver, voy a pasar asistencia.
A ver, jóvenes, atención a la asistencia. Amao, Presente, profesor. Barrera, Benítez, Berríos, Presente, profesor. Blanco, Presente, profesor. Bocanegra, Presente, profesor. Buitrón, Presente, profesor. Detectar va a detectar primero va a detectar la temperatura
y eso lo tiene que comparar con un valor que nosotros vamos a establecer. Y bueno, básicamente en eso consiste, ¿no? Que si nota una desviación muy alta con respecto al valor que hemos seteado, entonces, bueno, tiene que tomar acciones para disminuir la temperatura bueno, tenemos en el ambiente o que queremos reducir, ¿no? Ya. A ver, vamos a ir anotando por acá, ¿no? Para el grupo 1, control de temperatura. A ver, el grupo número 2. Coménteme, ¿qué es lo que desean desarrollar como proyecto? ¿Algún integrante del grupo 2? Profe, vamos a hacer, el proyecto se llama Luz RGB con intensidad controlada por computadora con Arduino. Ya, ¿qué significa luz RGB? Eh, Básicamente es una tira LED de luz RGB, la Red, Green and Blue, pero nosotros queremos que estas luces tengan una amplia gama de colores. O sea, vamos a variar la intensidad del color con la tarjeta Arduino. O sea, la Arduino lo vamos a utilizar para que emita pulsos y eso pase a un transistor. Y con el transistor vamos a controlar la electricidad que pase en el LED. Ya, ¿cuál sería la aplicación práctica de este circuito? Se utiliza en computadoras. Para eso, más para computadoras Pues, y para escritorios. claro, es más que nada decorativo, pero la idea de las luces RGB es que, bueno, RGB es Red, Green, Blue, que son, bueno, tres colores, de tal forma de que se pueda mostrar cualquier color, ¿no? Dependiendo de tú cómo lo modifiques. La idea es que nosotros añadamos potenciómetros, de tal forma de que tú puedas variar la intensidad y el color que tú quieras. Que mediante estos tres colores puede llegar a cualquier color que tú desees. Más que nada es algo estético, pero aplica a varias cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Desde transistores, diodos y, bueno, potenciómetro. O sea, podría ser, digamos, un sistema automático que podría variar al ritmo de la música para una discoteca o para el tono que puedan hacer en la casa. Claro, profesor, creo que eso puede ser, pero tendríamos que ver. La entrada, ¿no? Podría ser. Pero esa es la idea, profesor, por ahora. Ya, ok. Listo. A ver, el grupo número 3. ¿Alguien por ahí del grupo número 3? Sí, profesor. Nosotros vamos a hacer un panel solar a partir de diodos reciclados. Estábamos investigando acerca de ello. Nos parece interesante debido a que es una de las formas de crear energía, por así decirlo, de diodos reciclados, ¿no? O sea, no tener que utilizar otros nuevos. Ya, diodos reciclados, ¿no? O sea, aprovecharías que ahí ya tienes uniones PN para hacer una malla. Ajá, exacto, una malla que obtenga la luz del sol, la energía del solar. Ya, para obtener la energía solar, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Y han calculado más o menos cuántos diodos, una matriz de cuántos diodos tendrían que tejer para poder tener de repente una tensión, un potencial? Sí, profesor, de acuerdo a lo que estuvimos investigando ahí en un video que encontramos, hay
ponía 5 diodos en serie y esos 5 en paralelo con otros 5, ¿no? O sea, en total 10 diodos y 5 en paralelo. Y con eso generaban aproximadamente un voltaje de 1,4 voltios. Ya, ¿y qué tenían que aplicar para obtener este voltaje? O sea, ¿Algún se- tipo de energía? no, con la configuración, o sea, le caía el sol a los diodos y con eso ya generaba el voltaje. Eso es lo que vimos en... Ya, eso está interesante. A ver, ¿qué título han mencionado? Panel solar a partir de diodos reciclados. Ya, panel solar. Ya, panel solar con diodos semiconductores reciclados. Si logran eso sería interesante, ¿no? Hay muchas tarjetas que están por ahí botadas que ya no sirven. Tarjetas, por ejemplo, de diversos electrodomésticos, tarjetas de radios, televisores, de computadoras que están botados. Entonces de ahí se puede sacar los dispositivos que corresponden a esto, ¿no? A diodos, hacer una malla y tratar de obtener, con la mínima inversión de energía, obtener un potencial. Ya, está interesante eso. Muy bien. A ver, el grupo número 4, ¿algún integrante del grupo número 4? Sí, profesor. Estábamos planeando hacer un techo corredizo vinculado a un sensor de lluvia, más que todo para las industrias, porque, bueno, las máquinas suelen estar exhibidas en patios grandes y cuando hay, no sé, tal vez lluvia, estas se suelen oxidar, pero también necesitan que esté como que en un espacio abierto para que las máquinas se sequen, pero cuando hay lluvia se suelen oxidar, entonces sería como una alternativa. Ya. O sea, sería una especie de un Más o menos sistema, un vinculado, profesor, sistema de... disculpe, profesor, a un sensor de humedad, tal que si detecta alguna, bueno, la lluvia, tal vez el techo corredizo, que es corredizo, no se puede abrir, se mantenga cerrado. Y si la temperatura en el interior que puede ser el ambiente, es demasiado, bueno, el techo, como es corredizo, va a tener la oportunidad de abrirse y va a estar a una temperatura controlada. Ya. ¿Qué título han pensado ponerle? No sería techo corredizo vinculado a un sensor de humedad para la protección de maquinarias. A ver, vamos a tratar de ponerle un título que involucre sus ideas. A ver, un sistema automático de protección contra lluvia. Puede ser contra lluvia o anti lluvia. Ya, ahora si ustedes lo modifican, bueno, podría ser así, ¿no? Un sistema automático o un sistema inteligente de protección anti lluvia. Ya, también está interesante eso. A ver, el grupo 5. Profesor, ¿Qué canción están sacando últimamente el grupo 5? ya, no sé, la culebrítica. La Culebrítica 2. Ya. A ver, cuéntame algo de tu proyecto. Sí, profesor, bueno, tenemos dos opciones en realidad. Hemos estado buscando un poco acerca del Arduino y el primero es un sistema antichoque
para el estacionamiento mediante sensor de distancia, que básicamente lo que hace es ponerse en la parte posterior del auto, y a medida que hay un umbral de distancias, hay un buzzer que vibra con diferente frecuencia y que nos indica qué tan cerca estamos de chocar, ¿no? Con otro objeto en realidad. La segunda opción que tenemos es hacer una casa inteligente que mediante el uso de sensores, ¿no? Que básicamente se compone de tres sensores. Un sensor de movimiento que se puede activar mediante un servomotor, que puede ser para cuando alguien entre a la casa y abra no sé, la cochera. El segundo es como un detector de humo implementado y que va a sonar una alarma. Y el tercero sería para las luces, que cuando entres automáticamente se prendan, ¿no? Pero no sé, Ya, estábamos preguntarle cuál de los dos sería. a ver, ah, los dos, digamos que son interesantes. El primero, y creo que ya los carros ahora vienen con esa parte, ¿no? De generar alarmas cuando el automóvil se aproxime a otro o a una barrera, ¿no? Y para evitar el choque. Bueno, podría ser que se concentren ahí en el primero. ¿Qué nombre han pensado ponerle? ¿Tienen algún nombre ya para su sistema? Sí, profesor, espera. Estoy buscando el nombre, sino que lo apunté y ahora se me perdió. Ya, aquí está. Es el sistema de choque durante el estacionamiento mediante sensores de distancia utilizando Arduino. Ya. A ver, entonces lo ponemos así, ¿no? Pueden desarrollar el sistema de detección automática antichoques o el sistema un sistema domótico básico para el hogar, que también pueden hacerlo con Arduino. Ambos usan sensores, ¿no? Pero me parece que el primero estaría más interesante, ¿no? Listo. Ya ustedes lo definen. A ver, hay un grupo 6. Sí, profesor. Ya, Lo que estábamos planeando hacer era un sensor de movimiento infrarrojo con Arduino. ya, un sensor de movimiento infrarrojo. O sea, generar una radiación infrarroja. Sí, más que nada para que detecte, lo estuvimos planeando para que poder detectar el aforo en un determinado establecimiento, pero utilizando un Arduino. Ya. A ver, determinación del aforo de un ambiente
un sistema de detección automática de aforo. O sea, para que digamos un ambiente que sea un aforo de 50 personas y cuando ya son 51 ya active una alarma o bloquee la puerta, algo así. Sí, profesor, eso más o menos estábamos pensando. O sea, solamente para contar el aforo y no se produzca, más que nada por lo que está ocurriendo, ¿no? Recientemente. Por eso tener un sensor de movimiento, pensábamos, y que vaya haciendo un contador. A ver, podría ser así, ¿no? Sistema para la detección del aforo anti-COVID de un ambiente. Su idea es esa, ¿no? Controlar el aforo. Sí, profesor, básicamente sí. Ya. Y también se podrían hacer la distancia, ¿no? Que deben mantener las personas. Ya, ok. Listo. ¿Hay algún grupo 7 o ya fuimos? Ya acabamos. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo que estamos pensando hacer es un control automático de nivel de agua. Ya. O sea, es un circuito que nos permitiría controlar el llenado de tanques de agua para evitar que rebalsen o en todo caso, que es la problemática actual, que se desperdicie o que se use en exceso el agua. Ya, algo así podría ser el título. Control automático del nivel de agua de un cilindro. Sí, profesor. Listo, jóvenes. Ya, entonces yo tengo los grupos ahí anotados y ya tenemos ahí los temas que pueden desarrollar. Ya, Profesor, está bien. ¿Alguna otra consulta? Soy del grupo 8, profesor. Grupo 8. O sea, había un grupo 8. Ya, dime qué tema. Sí, profesor, lo que nosotros habíamos planeado era un sistema automatizado del encendido y apagado de un sistema de calefacción mediante Arduino. Ya. Ya, control de un sistema de calefacción con Arduino. Listo. ¿Hay algún grupo 9? Listo, jóvenes, ahí están sus temas. Entonces eso ya está registrado, está escrito. Profesor, tenemos grupo 10 también. A ver, pero ¿hay un grupo 9 o no? Si no hay 9, entonces los que son 10 pasarían a ser 9, ¿no? ¿Hay algún grupo 9? No hay, entonces ustedes se autodenominan grupo 10. Sí, bueno, teníamos ese número, profe. Grupo 10 era el grupo que Ya, teníamos. lo dejamos ahí, grupo 10. A ver, ¿qué tema registramos? Es un circuito para control de luces exteriores de la casa. Un circuito domótico. Ya, ¿un circuito domótico para qué? Control de luces exteriores de la casa. Para el control de luces exteriores de una casa.
Listo. Entonces, ahí también, bueno, utilizarían un sensor de luz. Ya, está bien. Listo. ¿Alguien más? Todos están registrados ya. Muy bien, entonces, ahora lo que queda es que lo desarrollen, que lo prueben, que lo simulen o que lo implementen. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna consulta adicional? Profesor, ¿cuándo es el día de la presentación? A ver, la próxima semana es la semana 14. ¿Qué fecha de julio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de julio, creo, ¿no? 6 de julio, ya. 6 más 7, 13. A ver, lo que quiero que hagan es que para el lunes tengan el avance del proyecto. Entonces, el lunes hacemos una revisión de un avance. Y luego la presentación ya sería el siguiente lunes, 16 más 7, 13, el 13. El 13 de julio sería la presentación. Es decir, en la semana 12, profesor. En la semana 15, 12, ¿no? 12, bueno, Sí, 12 de lunes julio. 12. Ya. 12 de julio, que corresponde a la semana 15. Ahí sería la presentación, pero el lunes ya deben tener un avance. El lunes de la próxima semana. Profesor, disculpe, tenía un problema de conexión, creo que somos el grupo 9, tenemos el tema es, disculpe, profesor, indicador de línea de telefónica en uso, profesor, vamos a ver como un sistema. A ver, ya, registramos acá el grupo 9. Sí, Ya, profesor. a ver, dime. Indicador de línea telefónica en uso, o sea, vamos a hacer un circuito para conectar las extensiones de la línea telefónica. Algo así estamos viendo, profesor. Un circuito para detectar, conectar. Para que no interrumpa la llamada, algo así estamos viendo, pero más o menos estamos entendiendo eso, profesor. Ya, porque ahora todo es con celular, ya casi el teléfono de línea de la casa ya se canceló ya. Sí, también estamos pensando en eso, también a un celular podría ser, profesor. Claro, mejor llévenlo ahí, porque ahora ya todo el mundo tiene celular, hasta la mascota de la casa ya tiene su celular. Ah, sí, ¿verdad? ¿No? Así, la mayoría de la casa ya no tienen teléfono, ya. Ya no hay teléfono de línea, porque ahora tienen su dúo, ¿no? Su televisión digital, Celular nomás, profesor. su internet y su celular, ¿no? Todo el mundo es celular ahora. Ya vamos a ponerle así, a ver, un circuito de control de comunicaciones telefónicas, ya. Así que incluye en general comunicaciones telefónicas, que puede abarcar, por ejemplo, telefonía celular o telefonía fija, ¿no? O ambas, ya está. Claro, De control de comunicaciones telefónicas. Listo. Ya queda ahí registrado. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día lunes ya deben tener un avance de esto. El día lunes hacemos clase y revisamos el avance. Y ya tendrían los primeros puntos de la PC4. Y luego ya la presentación, que sería la siguiente semana. Profesor, disculpe. Sí, te escucho. En el avance, ¿qué es lo que requeriría? ¿El circuito o parte del informe? En el avance sería por lo menos un esquema en bloques del sistema, ¿no? De lo que van a desarrollar. O si ya tienen el circuito. A ver, ¿qué sería? A ver, sería parte del fundamento teórico y luego un avance del circuito o en bloques en todo caso. Por ejemplo, cuando quieren hacer el control del nivel de agua de un cilindro, ¿no? Supongamos. Ya, entonces ahí
El fundamento teórico sería que van a utilizar sensores de nivel de agua, que pueden ser mecánicos, una bollita que active un interruptor, ¿no? O puede ser un sensor de nivel, porque los hay basado en ultrasonidos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ahí enfocan el fundamento a los sensores que se podrían utilizar. Luego, el esquema, ¿no? En bloques. Por ejemplo, dónde va a estar ubicado el sensor. Luego, cuáles las características de ese sensor que podrían usar y cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? Con la información que les da el sensor. Cuando el agua empiece a subir, cómo se va a comportar el sensor, y cuando llega al límite, luego cambiaría de estado y a partir de ahí debería llegar la información a la llave que cierra el ingreso del agua, ¿no? O sea, eso ya deben tenerlo, digamos, avanzado, parte del fundamento teórico y un esquema simplificado de cómo va a funcionar el circuito o el pequeño sistema. ¿Ok? Pueden presentarlo así en Word nada más y con algunas imágenes o algunos bloques del sistema. Unas 2, 3 páginas nada más. Y obviamente ya definen ahí su carátula, los participantes somos estos, parte del fundamento teórico y parte del esquema de cómo se va a desarrollar el proyecto. ¿Ok? Sería eso. Profesor, y el trabajo final consiste también en completar todo el Word, ¿verdad? ¿O, o hay que presentarlo en PPTs? A ver, el trabajo final ya lo presentan con el formato de un proyecto, ahí en forma completa con su fundamento teórico, el procedimiento, si es que han hecho pruebas, imágenes de las pruebas, y de todas maneras, como van a tener que exponerlo, algunas PPT. Sería el Word y PPT. Esos serían los archivos. Ya, profesor. Gracias. Listo, jóvenes. Ha sido un gusto. Cuídense y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego, profesor.